Y esta que es la última noche del año 2017, me acompaña en el estudio el licenciado Mario Torres Morales y vamos a platicar justamente de cuáles son los logros más importantes de la Ciudad de México este 2017. Bienvenido. Muchísimas gracias, María. Al Un gusto contrario. estar con ustedes. Igualmente, muchísimas gracias. ¿Cuáles son los logros más importantes de la Ciudad de México este año 2017? ¿Cómo Mira, los cerramos? Yo te diría que hubo dos cosas trascendentales en la vida jurídica de la Ciudad de México y una de ellas es la promulgación de la Constitución de la Ciudad de México. Fue un hecho sin lugar a dudas histórico y trascendental que se hablará en generaciones de lo que sucedió en 2017. Y yo creo que también podríamos cerrar con esta gran noticia que fue la aprobación del presupuesto para la reconstrucción de la Ciudad de México tras el sismo del 19 de septiembre. Me parece que son dos legislaciones que nos marcan perfectamente lo que fue este año. Un año de mucha trascendencia, pero también de mucha conciencia. Claro, como tú lo comentabas y bien lo decías, uno de los logros más importantes fue la Constitución de la Ciudad de México. ¿Qué representa para nosotros como capitalinos? Primero es un gran paso. Lo que te diría es que en el 2016 no existía absolutamente nada respecto a una constitución, un anhelo de muchísimos años de todos los juristas y todas las personas preocupadas y que aman a la ciudad. Es decir, hay que dotarlo de un documento jurídico que le permita explicarse y entenderse no como un apéndice del gobierno federal, sino como una entidad más que conforme pues esta gran nación. Pero que tengamos una identidad propia. Eso era fundamental. Puede tener sus errores, sus aciertos. Hay un gran espacio para debatir, para discutir, para hablar sobre lo que la ciudad necesita en materia legislativa. Pero hoy tenemos una constitución. Hoy ya tenemos ese documento que está en la Suprema Corte para definir qué va y qué no va. Pero hoy lo podemos hablar. Hoy tenemos ya la certeza de que está ahí la Constitución y que seguramente en el año que viene será un gran reto también. Es un año electoral. Exactamente. Es un año electoral tanto de manera nacional como local aquí en la Ciudad de México. ¿Qué se espera? Pues una contienda muy reñida porque yo lo que te comentaría es principalmente más que una elección de un candidato, de un partido político, estamos eligiendo un nuevo modelo de gobernar la ciudad. Lo que teníamos antes era un jefe de gobierno y antes un regente capitalino. Hoy lo que vamos a tener es el primer gobernador de la Ciudad de México, el primer Congreso local de la Ciudad de México y también pues, la aportación de los diputados federales y de los senadores al Congreso de la Unión. Eso es lo que tenemos en un año electoral plagado de muchas circunstancias, como es este proceso de la reconstrucción, como es la reconformación del tejido social en la Ciudad de México, el separarnos de este limbo que teníamos en el que había una jefatura de gobierno, pero que no éramos totalmente autónomos, e ir decidiendo cuáles son los pasos que tenemos que hacer como ciudad. Justamente, como tú también lo comentabas hace unos momentos, viene el sismo del 19 de septiembre. Ya se suelta el presupuesto para la reconstrucción de la Ciudad de México. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? Bueno, ya que tenemos el presupuesto definido, lo que tenemos que exigir ahora sobre todo es la definición de los programas y sobre todo la fiscalización. Hoy más que nunca te diría que, y sobre todo en el sexenio del doctor Mancera, lo que se ha visto es una gran responsabilidad en el gasto. Y también una apertura y una transparencia para que quien quiera conozca qué se hace y cómo se hace. Entonces te diría que ese es un gran reto también. No soltar esta actitud que tenemos de estar vigilantes de qué se está haciendo con nuestro dinero en la reconstrucción, que fue un acto responsable por parte de la Asamblea Legislativa, y también la participación, porque estamos en una etapa increíble donde los ciudadanos hoy podemos participar en la vida pública y hacer legislaciones también, pero también incidir en las acciones que hace el gobierno. Entonces eso te diría que lo primero que tenemos que hacer es estar muy organizados, ver exactamente cuáles son los programas en los que se van a invertir, estar muy vigilantes del ejercicio presupuestal y, como lo hemos hecho siempre, aportar en todo lo que pensemos que podamos mejorar o generar nuevas ideas. Y como bien lo comentas, estamos muy organizados aquí en la Ciudad de México y viene este cambio del Instituto Estatal del Distrito Federal, Instituto Electoral del Distrito Federal, a otra instancia. ¿Qué es lo que sucede con esto? No nada más es un cambio de nombre donde le borramos una palabra a la pared y le ponemos otra, no. También al interior hay modificaciones sustanciales que le hacen ahora también tener una dependencia diferente de los órganos de control. La relación con el INE es exactamente la misma porque es el órgano supremo de fiscalización, pero la conformación interna sí tiene modificaciones que son muy importantes precisamente en la transparencia, en la fiscalización y en
y en el ejercicio de los recursos públicos. Acuérdate que los partidos políticos reciben prerrogativas, es decir, nuestro dinero para hacer un trabajo político electoral que pues es el culmen, una presidencial donde van todos a contienda. Pues muchísimas gracias al licenciado Mario Torres, un placer tenerlo aquí con nosotros en 21 Noticias, que sea un excelente año para ti y para toda tu familia. Y bueno, pues es momento de irnos de paseo por la Ciudad de México con Iván Erros. ¿Me acompañas? Adelante.